Ok, ¿listos? Seguimos con nuestra serie Aprendiendo del Mejor. ¿Ya se cansaron de esta serie? No, ¿verdad? No, está muy buena. Y entonces seguimos aprendiendo de las oraciones del apóstol Pablo, de las oraciones que él hace. Y vamos ahora a la que está en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. ¿Listo? Muy bien, Efesios 1, 15 al 23, y dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La carta a los Efesios es considerada una de las cartas más altas, más sublimes, más elevadas en su estructura y en su contenido. La fórmula que Pablo utiliza cuando él dice en Cristo, ustedes van a encontrar esa fórmula en Cristo repetida muchísimas veces en esta carta. En el párrafo del capítulo 1, versículos 3 al 14, se encuentra nada más ahí 10 veces esa fórmula, para que se den una idea. Entonces, Pablo, ¿de qué nos habla en esta carta a los Efesios? Bueno, de cuáles son las riquezas de la herencia del creyente en Cristo Jesús. Es una carta entonces elevadísima en su contenido. Y entonces así comienza el apóstol Pablo con esta oración. Qué importante es que los creyentes sepamos cuáles son las riquezas de nuestra herencia en Cristo Jesús. Tenemos que saberlo. Son cosas que debemos saber a ciencia cierta. Y por eso Pablo ora a este respecto. Vamos a analizar la oración de Pablo, ¿ok? Comienza diciéndonos versículos 15 y 16. Dice, por esta causa, y está hablando de lo que acaba de decir en los versículos 3 al 14, ¿no? Que vamos a más atrasito, un poquito más adelante de la predicación, vamos a analizar algunas partes de lo que dijo en los versículos 3 al 14. Porque Pablo dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces Pablo sabe del amor que tienen ellos, de la fe que tienen al Señor y el amor que tienen a los santos, a la iglesia. Y es una razón por la que él ora. Dice, por esta razón no ceso de dar gracias por vosotros. Entonces, ¿con qué actitud hace Pablo esta oración? Con una actitud de gratitud por ellos. Le doy gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes siempre en mis oraciones. Ok, entonces Pablo menciona que siempre hace oración por ellos, siempre se acuerda de ellos en sus oraciones. Pero vamos ya un poquito más adelante a lo que es el tema de la carta, ¿no? Estas cosas ya las hemos dicho en otros análisis, porque Pablo siempre da gracias por la iglesia, da gracias a Dios por la iglesia. Es algo que ya hemos tratado, pero vamos a adentrarnos ya en el tema de esta oración, en el versículo 17. Dice Pablo, ¿para qué? Y aquí tenemos la razón de su oración.
Dice, ¿para qué? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Entonces, ¿a quién hace la oración? ¿Quién lo va a hacer? ¿A quién se lo pide? ¿A quién va dirigida? Dice, al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Esto da pie, ¿no?, a algunas preguntas, porque algunas personas toman este versículo para decir que Jesucristo es menor al Padre, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová, que dicen que el Hijo de Dios es menor en gloria y menor en todos los sentidos al Padre. Aquí lo nombra Pablo como el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Padre es Dios de Jesucristo. Ahí está. Eso quiere decir entonces que Jesús es menor, es inferior, ¿no? Pero ¿en qué sentido lo dice Pablo? Y es la única el lugar en donde lo dice así. Pero ¿a qué se refiere Pablo cuando dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo? Está hablando del Dios al que Jesús representó cuando estuvo aquí en la tierra y reveló cuando estuvo aquí en la tierra. Es al Dios que Él reveló y representó cuando estuvo aquí. Por eso dice el Dios. Es como cuando Pablo habla acerca del Evangelio y dice, mi Evangelio, el cual les predico. Entonces, ¿es el Evangelio de Pablo? Porque él, fíjense, en Romanos 2:16, si ustedes lo quieren ver, en Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ah, caray. Pablo dice que el evangelio que él predica es su evangelio, que no es el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué le dice aquí mi evangelio? Es un caso similar, ¿no?, al de Cristo, donde le dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Es al Dios que él anuncia, el Dios al que Jesús reveló. Porque aquí dice Pablo, mi evangelio, el cual yo predico. Es un caso similar. En 2 de Timoteo 2:8 dice lo mismo. 2 de Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Entonces, este es un caso similar, ¿no? Y el mismo Pablo lo está mencionando. Entonces, Jesús lo que vino a hacer es a revelarnos al Padre. Si ustedes van a Mateo capítulo 11, ahí lo dice. Mateo 11:27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿cuál fue el trabajo de Cristo cuando vino aquí a la tierra? Mostrarnos al Padre, revelar al Padre. Por eso Pablo le dice, ¿no?, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Dios a quien Jesús vino a revelar, a mostrar, a presentar, a representar también. Y después dice el Padre de gloria. Está más fácil, ¿no? Eso quiere decir el Padre. ¿Quién está en la gloria? El Padre. ¿A quién le pertenece la gloria? Por eso es el Padre de gloria. Pero entonces, ¿qué entendemos aquí? Que nuestra oración debe de ser dirigida ¿a quién? Al Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién debemos dirigir nuestra oración cuando oremos? Al Padre. ¿Ok? En el nombre de Jesucristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo más común dentro de las cartas del apóstol Pablo y dentro del Nuevo Testamento. Nuestra oración va dirigida al Padre. Ok. Muy bien. Entonces, dice aquí que el apóstol Pablo ora para que el Padre, ¿qué? Os dé. Que el Señor, que nuestro Padre nos dé. Así es que cuando nosotros oremos, estamos aprendiendo a orar, ¿sí? Entonces cuando oremos, ya sea por nosotros mismos o por alguien más, ¿no?, tenemos que decirle, Señor, te ruego que me des, porque Pablo está pidiendo que el Señor nos dé. Ahorita vamos a ver qué es lo que está pidiendo, ¿no? O cuando oremos por alguien, Señor, te ruego que a mi hermano le des. ¿Ok? Así tenemos que orar. ¿Nos dé qué? Espíritu de sabiduría y revelación. Esta es la petición de Pablo y esta es la petición que debemos hacer para nosotros mismos y debemos hacer por nuestros hermanos.
Te ruego que a mi hermano le des espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Él. Señor, dale espíritu de. ¿Qué significa espíritu de? Pues una capacidad especial, ¿no? Una capacidad que nosotros no tendríamos por nuestra propia cuenta. Una iluminación que da el Espíritu Santo. Nosotros tenemos los elementos para conocer al Padre, que son la palabra y el Espíritu. La palabra es el contenido, el Espíritu Santo nos da la capacidad, la iluminación para entender la palabra. Y es lo que está pidiendo Pablo. Señor, dale a mis hermanos de Éfeso, dales ese espíritu de sabiduría, o sea, esa capacidad, que sean capaces de tener sabiduría, o sea, capaces de conocer. ¿Qué sabiduría? Conocer. Capaces de conocer de una forma en la que no, humanamente no podrían ser capaces de hacerlo. Esa capacidad la da ¿quién? El Espíritu Santo. Y dice, y de revelación. ¿Qué es revelación? Es la palabra griega apocalipsis. Se refiere a destapar algo, ¿no? Que estaba cubierto. Es correr el velo de algo que estaba cubierto, revelar. Y nosotros conocemos a Dios a través de la revelación de la palabra. ¿Pero qué necesitamos para entender esto? La iluminación del Espíritu Santo. Y es lo que está pidiendo Pablo. Le está diciendo, Señor, dales espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento que perciban. La palabra conocer aquí no es la palabra ginosco, es otra palabra griega que significa conocer a plenitud, conocer plenamente a alguien. Y a eso se refiere. Pablo entonces está pidiendo que el Señor les dé la capacidad especial a través del Espíritu Santo para que ellos conozcan a Dios. Luego dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Quién alumbra nuestro entendimiento? Decíamos, es la capacidad que nos da el Espíritu Santo. Sin esa capacidad no podríamos entender bien la palabra. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Aquí la palabra entendimiento es la palabra cardía, que viene de corazón. No se refiere aquí al entendimiento solo, sino al corazón, que es el centro del entendimiento, de las emociones y de la voluntad. Entonces es el asiento del intelecto, las emociones y la voluntad. Que el Señor alumbre nuestro ser, es lo que está diciendo. Que el Señor alumbre nuestro ser. Ok, entonces, ¿vamos bien aquí? El apóstol Pablo ora que el Padre, que nuestro Padre Celestial nos dé una capacidad especial, la capacidad que nos da el Espíritu Santo y la palabra, para conocerlo mejor, alumbrando nuestro entendimiento para conocer mejor a Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí vamos a ver lo que sigue, porque aquí viene la razón de fondo. ¿Para qué? Sepáis. Ok, para que sepáis. Y esta palabra sepáis, o sea, para que ustedes sepan, está en, lo tengo que decir, hermanos, ¿sí? Para los que quieran anotarlo, está en tiempo perfecto, lo cual nos habla de una acción concluida. O sea, Pablo ora que los creyentes sepan completamente, de una vez por todas, como una acción concluida, perfectamente concluida. Porque un creyente que no sabe esto no está completo. Así de importante es. Ora Pablo que todos los creyentes sepan de una manera completa esto. Qué importante es que lo sepamos. ¿Ok? Sepan, y aquí nos habla de 3 cosas, Pablo, que la iglesia debe de saber. 3 cosas que debemos saber a ciencia cierta. ¿Cuáles son? Dice, estamos en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, ¿qué? Número 1, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Número 2, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y número 3, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? 3 cosas que todo creyente debería saber plenamente, sin lugar a dudas, sin tener alguna reserva, sin tener alguna incertidumbre, no, que debe saber completamente. 3 cosas. ¿Cuáles son? Su esperanza, su herencia y su poder.
el poder que Dios nos ha otorgado, ¿ok? La esperanza que tenemos en Cristo, la herencia que hemos recibido de Dios y el poder que tenemos en el Espíritu Santo. 3 cosas que debiéramos saber a ciencia cierta. Y Pablo está orando, por eso dirige su oración en este sentido. Ya sabemos por qué orar, ¿no? Ahorita vamos a descifrar un poquito más de qué se trata, pero ya sabemos por qué orar, por nosotros mismos y también por nuestros hermanos. En eso debemos entrar nuestra oración. Muy bien, vamos a platicar de esas 3 cosas que debemos saber, que todo creyente debería de saber y por qué es importante que lo sepamos. Recordemos que son cosas que solamente podemos conocer por la iluminación del Espíritu Santo y la revelación de la palabra. ¿Ok? Muy bien, vamos con la primera. Dice Pablo, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Saben ustedes que tenemos un llamamiento? Somos llamados a una esperanza. ¿Y qué significa esperanza? ¿Qué es una esperanza? Algo que esperas, pero algo que esperas con certeza, ¿no? Si yo tengo una esperanza significa es algo que espero con certeza. Sé que va a venir, por eso lo espero, sé que va a venir. Es como la certeza que tú tienes de que te van a pagar tu cheque al final de la quincena o de la semana de trabajo. Tienes una certeza, ¿no? Trabajas fuerte, trabajas con mucho ánimo porque tienes una certeza. La empresa, mi patrón me va a pagar al fin de semana, o en la quincena o en el mes. Tienes una certeza. Eso es tener una esperanza, es saber que algo te va a llegar. ¿Ok? Ahora, a qué esperanza somos llamados los creyentes? ¿Cuál debe ser nuestra esperanza, nuestra certeza? La vida eterna, el perdón de pecados. Antes de que Cristo viniera y apareciera en este mundo, ¿cómo vivíamos? Efesios, aquí estamos en Efesios, ¿verdad? ¿Qué dice 2:12? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, no había promesa para nosotros, por lo tanto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ¿cómo estábamos sin Cristo? Sin esperanza. Ahora en Cristo tenemos esperanza. ¿Esperanza de qué? De la vida eterna, del perdón de los pecados. Estamos hablando de la obra de Cristo. Esa es nuestra esperanza, que cuando venga el día venidero, el día final, vamos a ser reconocidos por Dios. No nos va a decir, no te conozco. No, nos va a decir, bienvenido, te conozco, sé quién eres, te reconozco perfectamente. Así es que ven, entra. Esa es nuestra esperanza. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios, porque ahí viene nuestra esperanza. En 1 Corintios 15 tenemos la esperanza del cristiano. Esta es nuestra esperanza. Y por supuesto que esta esperanza está en todo el capítulo 15, pero no lo vamos a leer todo, está larguísimo. Es un capítulo que tiene 58 versículos, pero está precioso. Este es un capítulo que hay que leer y leer y leer y saborearlo, pero vamos a leer solamente algunos versículos. En 1 Corintios 15 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio. ¿El evangelio qué es? Las buenas nuevas, las buenas noticias que nos dan esperanza. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué son? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿En dónde radica nuestra esperanza? En la muerte de Cristo. Si Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados, aún estaríamos en nuestros pecados, estaríamos condenados. ¿Cuál sería entonces, qué deberíamos esperar si Cristo no hubiera muerto? La paga del pecado es muerte, muerte eterna.
el infierno. Es lo que deberíamos esperar si no estamos en Cristo, el infierno. Pero como Cristo murió por nuestros pecados, ¿ok? ¿Cuál es el fundamento de nuestra esperanza? La muerte de Cristo. Seguimos leyendo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, hay evidencia suficiente para ratificar la resurrección de Cristo. Cristo resucitó, hay suficientes testigos para ello. Muy bien, ¿qué más? Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, que soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ok. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos. Ahí está la predicación de las del Evangelio, y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. ¿Cuáles son entonces los fundamentos de nuestra esperanza? ¿La qué? La muerte y la resurrección de Cristo. Por esos dos hechos, nosotros tenemos esperanza de ¿qué? Su muerte. Tenemos esperanza de que si Él murió por mí, entonces no me va a ser requerido a mí el castigo, ¿no? Él tomó mi castigo. Y su resurrección, que nosotros resucitaremos a vida eterna. ¿Cuándo será el día de nuestra salvación? El día de la final trompeta, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, y luego vean lo que sigue diciendo. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces ese es el día de nuestra salvación. La salvación es futura. Estamos esperando ese día, pero lo esperamos con certeza. ¿Por qué? Por la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces lo que podemos ver, hermanos, es que por la redención de Cristo, ¿qué es la redención? La redención, la palabra redimir, que es una palabra doctrinal, teológica, que tenemos que conocer todos, significa pagar el precio del rescate. Eso es redención, pagar el precio del rescate. Vean lo que dice Efesios 1:7. En quien tenemos, ¿en quién tenemos? En Cristo. En quien tenemos, ¿qué? Redención por su sangre. ¿Qué es redención? El pago del precio de nuestro rescate. Tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. Y entonces tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
¿De qué estamos hablando aquí entonces? ¿Cuál es el fundamento de nuestra esperanza? La muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, ¿quién nos da esperanza? En este caso, la esperanza nos la da el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Cómo nos dio esperanza? Al morir por nosotros. Nos justificó y con eso nos da salvación. Tenemos esperanza de salvación por la muerte de Cristo. ¿Y qué produce en nosotros esa esperanza? ¿Por qué es tan importante tener esperanza? Porque la esperanza nos da seguridad y confianza para vivir la vida cristiana. Es como decíamos del trabajo. Si tú tienes esperanza de un pago, ¿qué haces? Te esfuerzas en trabajar. Trabajas lo mejor posible porque vas a obtener un buen pago. Si Nico hace un mal trabajo en la albañilería, ¿le van a pagar? Si el patrón te ve flojeando en tus horas de trabajo, ¿te va a pagar? Pero la esperanza de pago hace que te esfuerces y lo hagas lo mejor posible. Entonces, tienes esperanza del pago. Nosotros, hermanos, la esperanza de Cristo, la esperanza de que somos perdonados, la esperanza de que el Señor viene por nosotros y nos vamos a vivir con Él por la eternidad, la esperanza de la vida eterna nos ayuda a vivir confiados y con seguridad en esta vida. Por eso Pablo lo pone, ¿no? Es importantísimo que todo creyente viva con esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Si le preguntas a cualquier persona, ¿crees que eres salvo? ¿Qué te van a decir? No, pues no sé. Yo creo que es como me he portado bien, o si hago buenas obras. Y si no haces buenas obras, ¿qué? Nadie tiene certeza de salvación. Los únicos que tenemos certeza de salvación somos los que creemos en Cristo. Nosotros sí tenemos esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Que mis pecados son perdonados, que tengo salvación, que el Señor cambió condenación por salvación, por su muerte y su resurrección. Esa es tu certeza. ¿Tienes esa esperanza? Deberías de tenerla. Y por eso tenemos que orar que el Señor nos dé, siempre tengamos el entendimiento de su palabra para tener esa certeza en nuestra vida, que vivamos con esperanza todos los días, sin tener dudas. ¿Ok? Segunda cosa que Pablo dice que debemos saber. La segunda cosa que todo creyente debe saber, ¿cuál es? ¿Y cuál? La riqueza de la gloria, fíjense, la riqueza de la gloria de su herencia. ¿En quién? En los santos. ¿En quién? En los santos. Es la riqueza. ¿Qué es riqueza? ¿Cuándo podemos decir que alguien es rico? Tiene muchísimo, porque abunda, tiene abundancia de todo. Quiere decir es rico. Nosotros que hemos recibido de Dios, riqueza de la gloria de su herencia. No estamos hablando de cualquier cosa. La herencia que Dios nos dio a nosotros, los santos, ¿no? Es rica, es abundante. Ahora, ¿qué es herencia? Porque para entender este punto, tenemos que entender lo que significa una herencia. ¿Algo qué? Algo que te dan. Algo que no trabajaste por ello, pero alguien trabajó, ¿no? Porque para entender la herencia, tenemos que entender esto. La herencia, por definición, es algo que te sobra, ¿sí? Porque lo trabajaste, o sea, has trabajado duro. Entonces quiere decir algo que te sobra después de solventar tus necesidades. Después de que trabajaste duro y te alcanzó para solventar tus necesidades, las de tu familia, casa, sustento, ropa, y todavía te sobró, tienes algo que te sobró, por eso pudiste comprar una casa propia, por eso pudiste comprar un carro propio, porque tenías para tus necesidades básicas y te sobró. La herencia, por definición, es algo que te sobra, y eso que te sobró y lo tienes ahí, se lo quieres regalar a alguien. Eso es una herencia. Se lo quieres regalar a alguien, principalmente o normalmente se lo regalan los padres a los hijos, pero no es una regla. ¿Sabían eso? Que no es una regla, no es una ley. Si el padre no lo deja por escrito,
Los hijos no lo pueden simplemente, tienen que estar en juicio y todo eso, no lo pueden demandar. Como diciendo, es que yo era su hijo, me corresponde. No, si no te lo dejó a ti y si lo dejó a alguien más, si lo quiso dejar a alguien más, punto. La herencia es voluntaria del que la va a dejar, no es obligatoria. ¿Se dan cuenta de esto? Si lo trasladamos a esto, ¿no? Que Dios nos dejó una herencia, ¿qué significa? ¿Que está obligado a ello? Que es porque Él quiere, es voluntario. Él nos quiso dejar esa herencia. Y es algo que Dios tiene como una riqueza para nosotros. Ahora, dice Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Cuál es la herencia que nosotros esperamos en Cristo? ¿Cuál es la herencia? Vamos a ver Efesios capítulo 1, perdón. Aquí estamos, y del versículo 3 en adelante, vean, dice las palabras claves que están aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿qué? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso es riqueza, ¿ok? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vean esa frase, en Cristo es que somos ricos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Riqueza, herencia. Quiero que tengan en mente eso, riqueza, herencia, cuando están leyendo esto. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahí está, riqueza, herencia del creyente. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Estoy obligado a eso? Es por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos cuando estábamos rechazados por nuestros pecados. ¿Qué hizo en Cristo? Nos hizo aceptos en el amado. Eso es riqueza. ¿Estamos entendiendo riqueza, herencia, lo que es? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es herencia, riqueza, según las riquezas de su gracia. Ahí está. Versículo 8. ¿Qué hizo? Sobreabundar, eso es riqueza, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Eso es lo que le place a Él, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, de acuerdo al orden preestablecido por Dios, el orden de los tiempos que Él diseñó para nosotros en su misericordia y en su bondad de darnos a Cristo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de casi todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ahí está la riqueza, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Primero, ¿quiénes? Los judíos. Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, son los judíos. En Él también vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, nosotros los que no somos judíos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es riquezas, herencia. Esta es la herencia, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos en este párrafo 3 versículos que nos dicen que todo esto es para alabanza de su gloria. ¿Cuál es el enfoque? Que Dios todo lo hace para alabanza de su gloria, y por lo tanto todo lo que nosotros hacemos es para alabanza de su gloria. Si nosotros somos salvos, es para alabanza de su gloria. Y también la herencia es mencionada en estos versículos, lo cual liga la situación, ¿no? Para entenderlo un poquito mejor. Nuestra herencia, hermanos, no radica en cosas, en posesiones. Y miren que sí vamos a poseer, porque Dios tiene para nosotros un lugar que está preparando para nosotros. Pero esa no es nuestra herencia.
Eso es el resultado. ¿Cuál es nuestra verdadera herencia? Si ustedes se acuerdan del salmo que leímos, el Salmo 16, vamos allá. En el Salmo 16 viene cuál es la herencia del creyente. En el Salmo 16, ¿y qué dice el versículo 5? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas, que son las cuerdas que delimitan las herencias, ¿no? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Estoy conforme con la herencia que yo recibí, porque mi herencia, ¿quién es? Y aquí ya está haciendo referencia a los levitas. Los levitas no tenían herencia en Israel, porque ¿qué dijo Dios? Los levitas son míos, yo soy su herencia. Y los levitas son un modelo de nosotros. Nosotros ahora somos sacerdotes, somos levitas. Todo creyente, los levitas son un modelo del creyente. Los levitas sabían que ellos no tenían heredad en Israel, no tenían tierras, no tenían posesiones. Ellos sabían que Jehová era su heredad, su herencia. Y estaban contentos con eso, porque dice, es hermosa la heredad que me ha tocado, versículo 6, parte B. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Jehová es nuestra herencia. Nuestra herencia no son cosas, no son posesiones. Nuestra herencia es Dios. Que Él nos haya hecho sus hijos, que ahora Él sea nuestro Padre. Esa es nuestra herencia. ¿A quién queremos encontrarnos cuando estamos en el cielo? A las calles de oro y mar de cristal, ¿no? No, ¿a quién queremos encontrarnos? A nuestro Dios. Queremos estar con Dios. Y cuando Jesús oró por sus discípulos, dijo, Señor, para que donde yo estoy, ellos también estén. En Juan 14, cuando dijo que estaba preparando moradas para nosotros, dijo, para que donde yo estoy, ellos también estén. Eso es nuestra herencia. Nuestra herencia es Dios mismo. ¿Quién nos da esa herencia? El Padre. ¿Qué hizo por nosotros? Nos adoptó como sus hijos. Somos hijos de Dios. El Padre nos adoptó. ¿Y qué produce en nosotros esa herencia? ¿Qué produce? Gratitud. Gratitud y responsabilidad. Porque cuando un hijo recibe una herencia y entiende que esa herencia es resultado del trabajo de su padre, ¿qué hace? La despilfarra, ¿no? La tira a la basura. ¿No? ¿Qué hace? La cuida y la trabaja para dejar algo mejor a sus hijos. Recibir una herencia te debe hacer responsable. Recibiste algo que no trabajaste, ahora tienes que mejorarlo, multiplicarlo para dejarle algo mejor a los que siguen después de ti. La herencia te hace estar agradecido, pero también te hace ser responsable. Por eso es importante que nosotros sepamos la herencia, la gloria de la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Ok? Inciso C, la tercera, ¿cuál es? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Y aquí la palabra poder es la palabra dunamis. Y dunamis es una palabra que se traduce poder, pero ¿qué significa? Que nosotros somos capaces de algo. Poder significa ser capaz de hacer algo. Y cuando el Espíritu Santo nos da poder dunamis, ¿qué significa? Que nos hace capaces de cosas que nosotros no podíamos hacer solos. Ese tipo de poder es el que tenemos nosotros, ¿ok? Poder dunamis. Y luego dice, para con nosotros los que creemos. Ese poder, esa grandeza, supereminente grandeza de poder, ¿verdad? Es para con nosotros. Y la palabra para con significa hacia adentro de nosotros, porque es la palabra eis griega, que significa hacia adentro. Cuando nosotros estudiamos la Biblia no hacemos eisegesis hacia adentro, no le decimos, no interpretamos lo que queremos interpretar, hacemos exégesis, sacamos, pero eis significa meter. ¿Qué es lo que dice aquí? Que es la grandeza de su poder para con, o sea, dentro de nosotros. Entonces, ¿a qué hace referencia aquí? ¿Quién es el que le da poder al creyente? El Espíritu Santo. Hace referencia directa a la presencia del Espíritu Santo que nos llena.
a nosotros. Es el Espíritu Santo poderoso, por eso dice aquí la supereminente grandeza de su poder. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Versículos 19 al 23. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo que habita en nosotros. Por eso dice Pablo que ese poder que resucitó a Cristo vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que el Espíritu Santo es el que provoca en nosotros el cambio de vida, la novedad de vida. Sin la presencia del Espíritu Santo nosotros no podríamos cambiar nuestro estilo de vida. Seguiríamos en pecado, siendo esclavos del pecado. Pero la presencia del Espíritu Santo en nosotros es el que nos hace capaces de rechazar el pecado y de vivir una vida obediente al Señor. La novedad de vida es gracias a la presencia del Espíritu Santo. Entonces los creyentes hemos sido llenados del Espíritu Santo, especialmente para dos cosas. Número uno, como dije, para novedad de vida. Y número dos, ¿para qué? Hechos 1:8. Para ser testigos del Espíritu Santo. Para ser testigos de Jesús. Para ser testigos de Jesús. Testigos de su resurrección ante todas las personas. Entonces, ese poder del Espíritu Santo tiene una razón de ser. No solamente para que sintamos bonito y para que... No, es para cambiar nuestro estilo de vida y para ser testigos fieles del Señor. Es una herramienta. Por eso el apóstol Pablo ora para que los creyentes sepan cuál es la supereminente grandeza del poder que tenemos. Si no nos damos cuenta de eso, siempre vamos a estar, es que Satanás me hizo caer y el pecado es muy fuerte y siempre quejándonos y siempre cayendo y cayendo en lo mismo. ¿Dónde está el poder que Dios puso en el creyente? Esto es algo que debes de saber para que lo puedas utilizar. Es una herramienta el Espíritu Santo para que vivas la conducta que Dios quiere que vivas y para que sirvas al Señor como Él quiere que le sirvas. Por eso es importante que sepas el poder que habita en ti. Por la presencia del Espíritu Santo tienes poder. Poder para vivir bien, tener una conducta digna del Evangelio y para servir al Señor como debe ser servido. Aquí tenemos entonces, hermanos, un tema más de oración, ¿no? Que tenemos que aprender. Un tema más de oración. ¿Cómo debemos orar? Debemos orar al Padre. Padre, te ruego que me des o que le des a mis hermanos que la capacidad a través de la palabra y el Espíritu. Ilumines nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos. Tres cosas debemos saber. Para que sepamos cuál es la esperanza que tenemos en Cristo. La esperanza a la que somos llamados en Cristo. Y eso es algo que no debemos de dudar, que debemos saber a ciencia cierta. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que por la muerte y resurrección de Jesús, mis pecados son perdonados y ahora tengo vida eterna. ¿Sí? Voy a la vida eterna. Esa es mi esperanza. ¿Ok? Muy bien, entonces oro que el Señor me ilumine mi entendimiento para que yo sepa a ciencia cierta esa esperanza, que no tenga dudas en cuanto a eso, que mis pecados han sido perdonados y tengo vida eterna. Segundo tema de oración, que yo sepa cuál es la riqueza de mi herencia junto con todos los santos. ¿Y cuál es mi riqueza? Dios. Dios es mi herencia. Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Es una herencia que no merezco, es una herencia de gracia. Y junto con el Padre, por ser su Hijo, soy heredero de todas las cosas que le pertenecen a Dios. Pero lo más importante es que soy un hijo de Dios. ¿Qué produce eso en nosotros? El hecho de saber que soy heredero de Dios, gratitud y responsabilidad. Por eso tenemos que orar por esto, para que a nadie de los creyentes
le quepa la menor duda, ¿verdad? Sepa a ciencia cierta cuál es su riqueza, la herencia que tiene. Es un hijo de Dios. Y número 3, que debemos saber cuál es el gran poder, la supereminente grandeza del poder que habita en mí. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y para qué me da poder el Espíritu Santo? Para vivir una vida digna del Evangelio y para servir al Señor, para servirle como debe ser servido. Muy bien, por eso tenemos que orar así, hermanos, con estos temas. Son importantes que el creyente sepa estas 3 cosas, que sepa su esperanza, su herencia y el poder que habita en él. Si no sabe esto el creyente, ¿se imaginan cómo vive? Si no sabe cuál es su esperanza, vive con dudas y siempre pensando que tiene que seguir trabajando su salvación. Nosotros no trabajamos en la salvación, recibimos la salvación. Ya la recibiste, eres salvo. Necesitas tener esperanza. Imagínense un creyente que vive sin conocer su herencia. Vive como pobre cuando tiene todo. Lo tienes todo. Entonces no te preocupes por la pobreza de hoy en día, ¿no? Tú eres rico. ¿Cómo vive alguien que no sabe que Dios es su herencia? Vive necesitado de todo en esta tierra, vive reclamando de todo. ¿Y qué hace un creyente que no conoce el poder que Dios ha puesto en él? Vive como un pagano y no sirve a Dios. Cree que es un inútil. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no sirves a Dios? Es que no sé hacer nada, no sirvo para nada. Y la supereminente grandeza del poder de Dios que habita en ti. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo que no puedes? Dios te ha capacitado con su poder para vivir una vida digna del Evangelio y para servir a Dios como testigo suyo. Si el creyente no sabe esto, está perdido. 3 cosas que el creyente debe saber, que tú debes saber. Y cuando ores, ora a favor tuyo de estas 3 cosas. Y cuando ores por tus hermanos, ya sabes lo que tienes que pedir. Que sepan a ciencia cierta cuál es su esperanza, cuál es su herencia y cuál es el poder que habita en ellos. Amén.